Amados irmãos, amadas irmãs, Amados hermanos, amadas hermanas, hoy nós veremos uma porção do nosotros veremos Evangelho una de João, porción del capítulo Evangelio 15. de Juan capítulo 15. En el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 7, dice: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es muy interesante este versículo, porque este versículo nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí, si nosotros fuéramos al Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 5, nosotros veremos lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En el versículo 5 dice: el que permanece en mí y yo en él. El versículo 7 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces aquí el Señor está enfatizando Él como la palabra. Él está hablando que Él permanece en nosotros, muchas veces bajo la forma de la palabra. Una palabra viva, una palabra que es una persona. Es una palabra que habla, que actúa y nos fortalece. Es una palabra que revela el Señor en nosotros como la palabra. Y cuando Él está hablando, mis palabras permanecen en vosotros, Él está diciendo de que nosotros, en nuestra relación con Él, necesitamos obedecer a esta palabra. Porque es una palabra que habla, y cuando el Señor habla, ¿qué es lo que Él espera de nosotros? Una reacción. Aquí nosotros tenemos un principio de obediencia. Y por el hecho de que esta palabra permanece en nosotros, habla con nosotros y actúa en nosotros, aparece una reacción que es la oración. Por eso que el versículo 7 continúa: pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? Porque esta palabra viva en nosotros va a hacer con que nosotros seamos uno con Él, con sentimiento de Él, uno con su voluntad, y va a engendrar en nosotros un clamor, va a engendrar en nosotros oración. Mira aquí qué cosa tan maravillosa. Cuanto más nosotros permanecemos en el Señor y el Señor permanece en nosotros como palabra, más sentimiento de oración nosotros tendremos. Aquí dice: pediréis todo lo que queréis. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Lo que nosotros queremos es que su voluntad sea hecha. Lo que nosotros queremos es que sus palabras sean cumplidas. La oración es el resultado de comunión con el Señor. Entonces, permanecer en el Señor también es permanecer en sus palabras, porque Él se presenta aquí como la palabra. Permanecer en el Señor, permanecer en la palabra, es vivir esta palabra.
Mire aquí, cuando esta palabra está en nosotros y nosotros disfrutamos, nosotros tenemos la obediencia y la oración. Nosotros aceptamos la autoridad del Señor en nosotros, aceptamos la autoridad de la palabra en nuestras vidas. Entonces, nuestra comunión, nuestra unión con el Señor es mantenida por la palabra. Esto es fundamental. Porque al tener la palabra, es tener la palabra, tener al Señor hablando conmigo. Y si tengo al Señor hablando conmigo, yo también tengo al Señor. Y el Señor habla conmigo por medio de la palabra. Y yo hablo con el Señor por medio de la oración. Esto es algo muy importante. Es la palabra que nosotros recibimos. ¿Dónde está la palabra? Allí está Cristo. Colosenses 3:16, la primera parte dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Habitar, morar. Usted usa ese verbo habitar solamente para algo vivo. Usted no dice un sofá habita en mi casa. Usted solamente utiliza este verbo para seres vivos. La palabra de Cristo more en abundancia. ¿Esto qué es? Es Cristo como palabra, es la persona del Señor. Y aún más hay un versículo muy interesante en Romanos 10 del 6 al 8. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Está viendo? ¿Quién subirá al cielo para qué? Para traer del arriba a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Esto qué quiere decir? Cristo está aquí como la palabra. ¡Qué maravilloso! Cuanto más de la palabra nosotros tenemos, más de Cristo nosotros tenemos. Cuanto más de la palabra nosotros tenemos, más comunión tenemos. Cuanto más de la palabra nosotros tenemos, más oración nosotros tenemos. Porque esta palabra es viva y eficaz. El Señor, como la palabra, habla. El Señor habla. Esto es la palabra. Y lo que sale de su boca es vida, palabras que son espíritu y vida. Gloria a Dios. Por eso yo quiero disfrutar de la palabra. Yo quiero hacer con que la palabra penetre en mí. Yo quiero comer la palabra. Porque yo quiero que la palabra de Cristo habite, more ricamente en mí. Amados hermanos, amadas hermanas, esta debe ser nuestra experiencia.